Descubre las historias de las personas más exitosas del mundo, que comenzaron como tú o como yo, pero gracias a una mentalidad ganadora y determinación lograron alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la historia. Hoy conocerás la historia de Steve Jobs, el rebelde que desafió las reglas, que fue rechazado, despedido y criticado, pero aún así cambió el mundo. El hombre detrás de Apple y creador del iPhone, el dispositivo que transformó la forma en que vivimos, nos comunicamos y soñamos. Imagina esto, un joven de apenas 20 años, descalzo, durmiendo en el suelo del dormitorio de sus amigos, sin dinero, sin rumbo, pero con una visión tan clara que haría temblar a las empresas más poderosas del planeta. Un joven que fue rechazado al nacer, expulsado de su propia compañía y diagnosticado con una enfermedad terminal. Y aún así creó una de las marcas más grandes de la historia de la humanidad. Ese joven se llamaba Steve Jobs. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Pero lo curioso es que sus padres biológicos no lo criaron. Su madre, Joan Schiebel, era una joven universitaria, y su padre, Abdul Fattah Jandali, era un estudiante sirio. Ambos estaban enamorados, pero la familia de ella no aprobaba la relación. Así que, sin muchas opciones, Joan dio en adopción a su hijo recién nacido. Ese bebé fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora que no podía tener hijos. Paul era mecánico y Clara contadora. Vivían modestamente, pero tenían algo invaluable: amor y principios. Desde pequeño, Steve creció rodeado de herramientas, motores y piezas electrónicas en el garaje de su padre. Ahí, entre el olor a metal y grasa, nació su curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Desde muy pequeño, Steve era distinto. No se conformaba con el por qué, siempre quería saber el cómo. Era curioso, rebelde, pero también sensible. Su maestra de tercer grado contó una vez que Steve era tan travieso que tuvieron que sobornarlo con caramelos para que estudiara, pero cuando algo le interesaba se volvía imparable. A los 10 años ya desarmaba radios, calculadoras y cualquier aparato que caía en sus manos. No le gustaba seguir órdenes, ni hacer lo que todos hacían. Y aunque no lo sabía, esa rebeldía sería su mayor superpoder. Cuando tenía 13 años, Steve conoció a un chico que cambiaría su vida: Steve Wozniak. Ambos eran fanáticos de la electrónica y la tecnología. Pasaban horas en el garaje, experimentando con circuitos, haciendo travesuras tecnológicas y soñando con crear algo que el mundo recordara. Jobs estudió en Homestead High School, donde su profesor de electrónica vio en él un potencial enorme. Pero también notó algo. Jobs no era un estudiante promedio, era un inconforme. Mientras los demás soñaban con tener un buen trabajo, él soñaba con cambiar el mundo. En 1972, Steve Jobs ingresó a la Reed College, una universidad privada en Oregón. Pero a los pocos meses, abandonó. ¿Por qué? Porque no quería gastar los ahorros de sus padres adoptivos en algo que no le apasionaba. Sin embargo, no se fue del todo. Seguía asistiendo a clases como oyente, especialmente a una que le cambió la vida: caligrafía. Allí aprendió la importancia de la estética, del diseño, de la belleza en los detalles. Años después, esa clase inspiraría la tipografía del primer Macintosh. Fue en esa época donde Steve aprendió que seguir tu intuición, aunque no entiendas por qué, siempre tiene sentido al final del camino. En 1976, Steve Jobs tenía solo 21 años. Junto con su amigo Steve Wozniak y un poco de ayuda de Ronald Wayne, fundó una pequeña empresa en el garaje de su casa. La llamaron Apple Computer. Wozniak construía las computadoras, Jobs las vendía. Uno era el genio técnico, el otro el genio visionario. El primer modelo, el Apple I, se vendió por $666. Era una máquina simple, pero diferente. Tenía algo que ninguna otra computadora tenía: una visión humana. Jobs no quería solo crear computadoras, quería crear herramientas que empoderaran a las personas. Apple creció más rápido de lo que nadie esperaba. En 1980, la compañía salió a la bolsa y Steve Jobs, a los 25 años, ya era millonario. Pero eso no era lo que lo movía. Jobs soñaba con una computadora para todos. Así nació el Macintosh, en 1984. Un producto revolucionario, presentado con uno de los comerciales más icónicos de la historia. Sin embargo, el éxito trae consigo enemigos.
Dentro de Apple, muchos ejecutivos consideraban a Jobs demasiado impulsivo, difícil, temperamental. Y en una jugada corporativa que aún hoy parece increíble, lo despidieron de su propia empresa. Tenía 30 años, había perdido su empresa y el mundo lo veía como un fracaso. Pero Jobs no se detuvo. Él mismo dijo una vez: «Ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado». El peso del éxito fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante otra vez. Con ese espíritu fundó una nueva compañía llamada Next, centrada en computadoras de alto rendimiento. Y además compró una pequeña empresa de animación, llamada Pixar. Sí, la misma Pixar que años después crearía Toy Story, buscando a Nemo, Los Increíbles y muchas de las películas más queridas de la historia. En 1996, Apple estaba al borde de la bancarrota. Desesperados, los ejecutivos decidieron comprar Next para incorporar su tecnología. Y con eso, trajeron de vuelta a Steve Jobs. Y ese regreso cambió la historia. Jobs no solo salvó Apple, la reinventó. Comenzó una era de innovación que el mundo nunca había visto. En 1998 lanzó el iMac. En 2001 el iPod. En 2003 iTunes. En 2007 el iPhone. En 2010 el iPad. Cada producto no solo era una herramienta, era una declaración de filosofía. La tecnología debe ser bella, simple y humana. El nacimiento del iPhone, el invento que cambió todo. En 2007, Jobs subió al escenario del Moscone Center en San Francisco con un brillo en los ojos. Frente a miles de personas dijo: «Hoy Apple va a reinventar el teléfono». Y así lo hizo. El iPhone no fue solo un teléfono, fue una revolución. Un dispositivo que combinaba música, comunicación, cámara, internet, todo en uno. Y más allá de eso, cambió la manera en que el mundo se conecta, se comunica y vive. Jobs no solo creó un producto, creó una nueva forma de pensar la tecnología. Pero mientras el mundo celebraba su genio, Steve enfrentaba una dura batalla interna. En 2003 fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Aún así, siguió trabajando, creando, soñando. Sabía que su tiempo era limitado y por eso lo aprovechó al máximo. En su famoso discurso en Stanford en 2005, dijo palabras que quedaron grabadas para siempre. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro. Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna forma, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, a los 56 años. Pero su espíritu sigue vivo en cada persona que usa un iPhone, un Mac, un iPad. Sigue vivo en cada soñador que se atreve a desafiar las reglas. En cada joven que no encaja, pero que siente que nació para cambiar el mundo. Jobs no solo construyó una empresa, construyó una mentalidad. Nos enseñó que la verdadera innovación nace de la pasión. Que el fracaso no es el final, sino parte del proceso. Y que los locos que piensan que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Steve Jobs fue un rebelde, un soñador, un perfeccionista que no aceptaba lo mediocre. Su vida nos recuerda que no necesitas tenerlo todo para empezar, pero sí necesitas creer en ti para continuar. Porque a veces los que parecen más diferentes son los que terminan dejando la huella más profunda. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario contándome ¿qué parte de la historia de Steve Jobs te tocó más? Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque quizás, como Jobs, solo necesita una chispa para volver a creer. Y no te pierdas la siguiente historia, porque hablaremos de otro gigante que cambió el mundo desde una fábrica y revolucionó el transporte: Henry Ford.